Imagínense que una mamá diga, bueno, está la familia esperando que cocine y empieza a sacar todas las verduras, los condimentos, todo lo que necesita, y luego se queda ahí, se sienta y se pone a mirar televisión y deja todo ahí, ¿no? Obviamente los hijos van a estar diciendo, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar con la comida? Bueno, a veces hacemos ese tipo de preparaciones y no terminamos haciendo lo que decimos que vamos a hacer con esas preparaciones. Me acuerdo, en mi infancia, conocí a un niño que jugaba fútbol y iba a entrenar con este equipo, Alas Rojas, en Montevideo, Uruguay, y tenían sus camisetas, hasta le habían dado un nombre al niño, el Copa, porque decían que con él iban a ganar muchos torneos porque era muy bueno y no jugaban nunca un partido. Siempre entrenaban y se quedaban ahí sin participar de un torneo. Imagínense que en un sentido lo que vamos a ver hoy tiene que ver con este tipo de cosas. Cuando nos preparamos, pero no terminamos haciendo lo que vamos a hacer. Es como aquel corredor que dice que va a participar de una carrera. No basta con llegar hasta la ciudad donde se corre la carrera. No basta con estar preparado, vestido para correr. No basta con haberse registrado. Nada de eso es suficiente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Debe correr la carrera. Y en un sentido, esto representa e ilustra lo que es el caminar del cristiano. Porque la madurez cristiana no consiste solamente con decir, he llegado a la ciudad y ahora, bueno, estoy preparado, pero no voy a correr. No, la carrera que corre el cristiano hacia la madurez es una carrera donde siempre encuentra el cristiano con esa necesidad de avanzar. No solamente que se registró para la carrera, tiene que correrla. Y este pasaje que vemos hoy, en nuestro estudio que estamos haciendo de Filipenses, en el capítulo 3, versículos 12 al 14, este pasaje nos muestra cómo vivir con aspiración, con un deseo de hacer algo. ¿De qué en este caso? Alcanzar la madurez. Pero también nos enseña este pasaje a que en esta carrera cristiana debemos avanzar sin mirar atrás y que debemos también perseguir la meta que Dios ha puesto delante de nosotros. El pasaje que veremos hoy, como les digo, es Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, donde Pablo nos dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este pasaje nos muestra 3 actitudes necesarias para correr la carrera cristiana. El título del mensaje es Corriendo la carrera cristiana. Para que podamos avanzar, hermanos, fielmente hacia la meta que Dios nos ha puesto delante de nosotros. Entonces, hoy veremos 3 puntos. En el versículo 12 veremos la aspiración, versículo 13, avance, versículo 14, alcance. En esta parte de la Escritura que claramente Pablo le escribe a esta iglesia en Filipos, vemos en estos 3 versículos que Pablo nos enseña y les enseña a ellos que la vida cristiana se vive corriendo hacia Cristo, con aspiración, con avance, con alcance. Entonces, hermanos, estamos en la línea de salida. Comencemos con nuestro primer punto. Aspiración. Está ahí en su versículo 12. Poder alcanzar la perfección cristiana.
La vida cristiana se vive en la tensión entre lo que Cristo ya ha hecho por nosotros y lo que todavía estamos nosotros llamados a perseguir, a buscar. Por eso, para correr la carrera cristiana, lo primero que necesitamos es reconocer que todavía no hemos llegado. Dios nos ha traído a la línea de meta y puede ser que empecemos a caminar, pero todavía no hemos llegado. Y ese, en un sentido, es como el primer requisito para todo cristiano, porque debemos entender que no importa cuántos años tenemos en el cristianismo, no importa nuestra edad, no importa nuestra madurez, todavía no hemos llegado, pero debemos tener la aspiración de querer llegar. Y eso es lo que Pablo hace. Pablo mismo, hermanos, está mostrando honestidad espiritual, esa honestidad espiritual necesaria para empezar a correr. Pablo comienza con una confesión que es sorprendente. Versículo 12, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Esto es impactante. ¿Por qué? Porque Pablo era uno de los cristianos más maduros que han existido. Y nos dice, no es que ya lo haya alcanzado. Sin embargo, Pablo rechaza cualquier idea de perfección espiritual presente y reconoce que el crecimiento cristiano no termina en esta vida. La perfección no es alcanzada aquí. Vimos la semana pasada que somos llamados en el punto de nuestra salvación y un día vamos a ser glorificados. Pero entre la salvación y la glorificación hay un montón de vida en líneas generales. Entonces Pablo rechaza dos ideas equivocadas, que ya alcanzó la resurrección final y que ya llegó a la perfección. Esto muestra que la salvación tiene, se podría decir, dimensiones de ya somos salvos y todavía no hemos sido perfeccionados completamente. La dimensión del ya incluye que ya estamos justificados. Eso comienza el día mismo de nuestra salvación. Ya hemos sido reconciliados, ya vivimos unidos a Cristo. Pero la dimensión del todavía no implica que todavía no hemos sido glorificados, que todavía estamos siendo perfeccionados. Pero hermanos, debemos seguir corriendo esta carrera, aún dentro de nuestras limitaciones. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es si hemos dejado de correr. Por ahí nos hemos parado, nos hemos paralizado, por ahí nos dio un calambre espiritual, por ahí necesitamos agua espiritual. O por ahí, a veces, ¿vieron esos corredores que corren en grupo? Es para alentarse, es para protegerse unos a otros del viento. Y eso también, qué lindo correr la carrera espiritual como iglesia. Entonces, hermanos, debemos ver que quien se detiene en esta carrera espiritual deja de crecer. Es increíble, pero este es un movimiento constante hacia adelante y, por qué no decirlo, hacia arriba. Quien se detiene, deja de crecer. Quien se detiene, permite que sus músculos espirituales se atrofien. Pablo dice, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Pablo reconoce, como lo muestra en el versículo 11, que él no ha alcanzado la resurrección plena, que él no ha sido glorificado, que él no ha sido perfeccionado. Ya somos justificados, pero no glorificados. El creyente vive entre la salvación ya recibida y lo que es esta perfección futura que le espera. Y eso nos debe servir de aliento
a seguir corriendo la carrera cristiana. ¿Estás corriendo la carrera cristiana? ¿Cómo la estás corriendo? Hay una película, la película se llama Vencedor en español. Es una chica que tiene asma y termina siendo entrenada por un profesor, que era sí profesor de básquetbol. Pero el punto que estoy haciendo es que él se da cuenta de sus limitaciones y quien termina entrenando a la niña a través de una grabación es el padre que está hospitalizado a punto de morir. Y termina, le habían grabado todo el curso, todo, digamos, donde se va a correr la carrera. Entonces, a medida que la chica corre la carrera, está siendo informada por el padre qué es lo que tiene que hacer, está siendo alentada. Y hermanos, eso en esa película, en un sentido, debe ilustrar lo que el Espíritu Santo hace para nosotros. Él es el consolador, quien viene al lado nuestro, quien corre la carrera con nosotros, quien nos alienta con principios bíblicos constantemente, quien dependiendo por qué parte de lo que estamos corriendo en la carrera cristiana, Él nos va a estar aplicando principios bíblicos y consejos. Pero para eso también está que no solo la voz del Espíritu Santo, está la iglesia, aquel que ayuda al hermano que corre, aquel que ayuda al desfallecido, al que está sin fuerzas, al que está desalentado, y viene otro hermano con una palabra bíblica, con un consejo, orando juntos. Esa es la iglesia que corre también al lado de aquel que corre la carrera cristiana. Entonces, el creyente vive corriendo esta carrera. Debemos alentarnos con eso, debemos reconocer que aún no hemos llegado. El creyente verdadero va a reconocer que todavía no ha alcanzado la perfección. Y Pablo, aunque es apóstol, admite su imperfección espiritual. La perfección final pertenece a la glorificación, no a esta vida. La vida cristiana es un proceso de santificación progresiva. Dios nos va haciendo más y más parecido a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Romanos 8, 28 y 29. Y es importante, hermanos, recordarnos esta verdad. El creyente verdadero todavía no ha alcanzado la perfección en esta vida. A veces nosotros nos confundimos o decimos no creer en eso, pero en un sentido, inconscientemente estamos creyendo, oh, ya lo alcancé, ahí me quedé. Si bien la salvación es segura, la perfección final aún es futura. Si creemos que hemos alcanzado la perfección, ¿qué es lo que está pasando? Nos engañamos a nosotros mismos, dejamos de correr, pero dado que la santificación es progresiva, no es algo que nosotros lo vamos a alcanzar instantáneamente, dado que eso es así, debemos mantenernos en la carrera de la santificación. Quiero aclarar algo. Dios, en el momento de nuestra salvación, nuestra regeneración espiritual, sí se produce una santificación que se da en la salvación. Y eso es, se podría decir, un decreto jurídico. Pero de lo que estoy hablando es de la santificación que se ve en mi vida, de cómo se ve en mi vida. Eso es algo progresivo. Porque aún los creyentes maduros siguen luchando contra el pecado. ¿Lucha usted contra el pecado? ¿Hay alguna forma de pecado con la que usted todavía está luchando? Tristemente, todos debemos decir que sí. Por eso, una de las cosas que debemos evitar para poder correr esta carrera cristiana es evitar el orgullo espiritual de creer, ya he llegado. Debemos reconocer humildemente nuestra necesidad continua ¿de qué? De recibir la gracia de Dios. El cristiano vive entre la salvación ya asegurada y, como les decía, la perfección aún futura. Por eso, salvación asegurada en el pasado, esta perfección futura que viene, pero en el presente debe correr la carrera cristiana. Y esto significa que el cristiano debe presentarse diariamente a este proceso progresivo que Dios hace con su palabra a través de
nuestro entendimiento, nuestra conformidad a la imagen de Cristo a través de confesar nuestros pecados y aplicar la palabra de Dios. Recordemos que la madurez cristiana, de nuevo, no consiste en haber llegado, sino en seguir avanzando. No basta que digamos, bueno, llegué a la ciudad donde se corre la carrera. Estoy vestido, pagué la inscripción, no me puedo quedar ahí. Tengo que arrancar. Y luego no me puedo quedar a las 10 cuadras. No, debo seguir avanzando. Ahora, a lo largo de la historia de la Iglesia, algunos han pensado que el creyente puede llegar a un punto de perfección en esta vida. Por ejemplo, alguien muy querido, porque cantamos muchas de sus canciones, John Wesley, él enseñó que un cristiano podía alcanzar lo que llamó perfección cristiana. Una condición podía alcanzar, según él, en la que el pecado voluntario deja de gobernar el corazón. Y sé que él se refería a en sí el amor del cristiano hacia Dios. Pero era un error lo que estaba enseñando. Porque no solamente, digamos, el cristiano no puede, es imposible que alcance perfección en esta vida, sino que no solamente consiste nuestro pecado de estos pecados voluntarios, hay pecados de omisión también. Mire, usted puede omitir orar, omitir hacerle el bien a su prójimo, usted puede omitir leer la palabra, usted puede omitir tantas cosas que, ¿qué dice Santiago? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, el problema con la idea de Wesley es que puede llevar al creyente a pensar que ya llegó, no hay nada voluntario que yo tenga malo en mis intenciones o hacia Dios. Y es peligroso también porque cuando uno se empieza a sentir muy cómodo con uno mismo, generalmente lo que está pasando es que uno no está caminando en proximidad con Dios. Cuando uno camina más cerca de Dios, cuando la palabra de Dios, la luz de la palabra de Dios, el espejo de la palabra de Dios está más cerca nuestro, más vemos y más claramente vemos nuestras imperfecciones. Y llamemos las imperfecciones como lo que son. Más vemos nuestro pecado, más vemos nuestro orgullo, más vemos las cosas que verdaderamente queremos siempre hacer solamente a nuestra manera. Somos por naturaleza, ¿qué? Pecadores, empedernidos. Y no podemos confiar en que nuestro corazón nos diga o no nos acuse de esto o lo otro, porque ¿qué es lo que dice uno de los profetas? El corazón es enfermamente malvado. Entonces, no podemos decir que corremos esta carrera cristiana, se podría decir, ya voy en mi propio paso, voy tranquilo. Es más, yo me podría sentar aquí debajo de este árbol a disfrutar la brisa porque ya he llegado. Ya me anoté, ya corrí 15 millas, ya llegué. Ya he alcanzado el nivel espiritual al que debía llegar. Y ese es un error también. ¿Quién da los días que vamos a vivir cada uno de nosotros? Dios. ¿Qué nos dijo el Señor que no hagamos? Nosotros no podemos hacernos un poquito más alto, no podemos ni siquiera contar los cabellos de nuestras cabezas. Nosotros no podemos añadir un día a nuestras vidas. Pero como Dios lo hace, y Dios tiene ese día contado en que cada uno va a partir con Él, mientras nos da vida, eso nos debe informar de que es para que tengamos, ¿qué? En mente que estamos corriendo la carrera cristiana. Mientras hay vida, hay esperanza, dice alguien. Bueno, es verdad. Mientras hay vida, corremos la carrera cristiana. No podemos decir que hemos alcanzado un determinado nivel espiritual. Cada día que Dios nos da es una probada de boca de lo que es la eternidad. En la eternidad usted no va a llegar a conocer a Dios nunca porque Dios es infinito.
Va a conocer cada vez más y más y más y más y más de Dios. Pero Dios es infinito. Siempre vamos a estar aprendiendo algo de Él. Entonces, en un sentido, ese principio, en el tiempo, no en la eternidad cuando somos perfectos, sino en el tiempo cuando todavía somos imperfectos, ese principio de que siempre podemos conocer algo más de Dios, también está trabajando en cada una de nuestras vidas. Hermanos, no podemos decir, llegué a este nivel espiritual, acá me quedé. No. Por eso, escuche lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y si alguien hubiera podido decir que ya había llegado, créame que ese era el apóstol Pablo. Él vio a Cristo, en un sentido, habló con el Señor. No solamente el Señor lo tumbó de su caballo en el camino a Damasco, sino que luego él habló y recibió instrucción directa de Cristo. Él fue usado por Dios para plantar iglesias. Él escribió gran parte del Nuevo Testamento y aún así este hombre dice, yo todavía no he llegado. Esa es la verdadera aspiración de la vida cristiana. Esa es la verdadera aspiración, que es nuestro primer punto. El creyente maduro no es el que piensa que ya alcanzó la meta, es el que sabe que todavía le falta crecer. Ese es el creyente maduro. Es el que ama tanto a Cristo que nunca está satisfecho con su propio nivel de santidad. Y precisamente por eso Pablo no se detiene, él sigue corriendo. Pablo agrega en el versículo 12, si lee conmigo, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Cristo tiene un propósito para nuestra vida. Y Pablo vive persiguiendo ese propósito. Él vivió persiguiendo ese propósito. El creyente maduro no es aquel que presume de perfección, sino que persigue el crecimiento constante. Y si te has parado en la carrera cristiana, si has parado de crecer, si has parado de buscar el amor de Cristo, conocerle más, este es tu día de ser recordado que tienes que seguir corriendo la carrera cristiana. Tienes que tener esta aspiración de hacerlo. El creyente maduro no va a presumir, va a seguir creciendo. Y Pablo no se queda, se podría decir, en una humildad pasiva. Dice, sigo adelante o prosigo. La Reina Valera, 1960, dice, prosigo. ¿Y saben qué? Aquí Pablo está usando la misma palabra que Lucas, el historiador, usa al escribir el libro de Hechos, en Hechos 22:4, donde Pablo confiesa esto. Escuchen, perseguía yo este camino hasta la muerte. Es la misma palabra, perseguir, o ahora prosigo. El apóstol solía perseguir la iglesia, ahora persigue o ahora prosigue buscando alcanzar más a Cristo. Antes perseguía al cuerpo de Cristo, con ese ímpetu, con esas energías. Ahora, ese ímpetu, esas energías es usado para conocer más a Cristo, buscarle, seguirle, correr esta carrera de la fe. El apóstol dice que hace esto, que persigue a Cristo, que prosigue a esta meta y nos provee una razón que es gloriosa. ¿Qué es lo que dice? Porque también fui asido por Cristo Jesús. Y esto nos tiene que ayudar a entender esto, una vez más, que la base de nuestra persecución de la santidad no es nuestro esfuerzo, sino la obra previa que Cristo hizo. Y no le estoy diciendo de que usted no se esfuerza, por supuesto que sí. Hemos leído varias veces Colosenses 1, 28 y 29. Pero usted lo hace
dependiendo de la gracia de Dios, dependiendo de esta energía espiritual que Dios le da. Y no corremos para que Cristo nos acepte, entiéndame bien. Usted no corre la carrera cristiana para que Cristo le acepte. Al revés, usted corre porque Cristo ya le alcanzó. Usted corre la carrera cristiana para la gloria de Cristo porque usted lleva ¿qué? Usted está vestido de la justicia de Cristo. Esa es su playera, si lo quiere decir así. Así se lo identifica usted en esta carrera. Pertenece a Cristo. Correr la carrera cristiana significa que Cristo nos ha registrado para la misma. Y así como antes perseguíamos, ¿qué perseguíamos? ¿A la iglesia? A veces sí, en algunos casos. Pero la Biblia dice que nosotros perseguíamos nuestros deleites, nuestros pecados, ¿no es cierto? Toda nuestra fuerza, toda nuestra pasión, toda nuestra energía estaba ¿qué? Canalizada a buscar aquello que, el pecado preferido que teníamos. Y así como antes perseguíamos eso, así como antes perseguíamos nuestros propios deseos, el derecho a reclamar nuestras vidas para nosotros mismos. ¿Cuántas veces dijo, es mi vida, yo tengo derecho de decidir y hacer lo que quiera? Humanamente hablando, sí, es verdad, tiene derechos, pero no derechos que estén por encima de la autoridad que Dios tiene sobre su vida. ¿Y cuántas veces hemos dicho eso? Hemos reclamado los derechos que tenemos sobre nuestras vidas. Pero una vez que Cristo nos llama a Él, nos salva, nos redime, nos justifica, ahora corremos hacia Cristo. Ahora corremos para Cristo. Y eso nos lleva, hermanos, al segundo aspecto de la carrera cristiana. No solo aspiramos a correr, sino que también deseamos avanzar. Deseamos avanzar. Ese es nuestro segundo punto, salido del versículo 13, avance. Pablo escribe, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Escuchen, los corredores olímpicos entienden este principio muy bien. Ellos entienden algo que es fundamental en una carrera. No se puede correr mirando hacia atrás. Y donde miraron hacia atrás, esa milésima de segundo que perdieron, muchas veces le cuesta la carrera. En competencias como la de los Juegos Olímpicos, los atletas entrenan específicamente no solamente para la velocidad y la fuerza de sus piernas, se entrenan para mantener sus ojos completamente enfocados en la meta. Si un corredor mira hacia atrás, aunque sea por una milésima fracción de segundo, pierde velocidad, pierde ritmo y muchas veces pierde la carrera. Por eso Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Esto es como correr como Naruto. No sé si conocen el personaje. Corre con los bracitos para atrás. Obviamente, esa caricatura es escrita así, dibujada así, por una cuestión de que es mejor en lo que tiene que ver cuando muestran la velocidad. Lo hacen por varias razones, pero el punto es este. En un sentido, no es que vamos a correr así como él con los bracitos para atrás, pero lo que tiene que ver con nuestra vista está siempre enfocada hacia adelante. Si un corredor mira hacia atrás, pierde. En la carrera cristiana no solo necesitamos aspirar a desear este crecimiento, esta, digamos, perfección, sino que también debemos tener el deseo de correr. Tener un corazón que sabe que todavía no ha arribado, pero un corazón que mientras mantiene eso como convicción y como aspiración, es un corazón que también tiene en la mente el deseo de avanzar, seguir corriendo, seguir avanzando, seguir persiguiendo a Cristo.
Por eso es que debemos analizar bien el segundo elemento de la carrera, que es este que estamos viendo ahora, avanzar. Estamos llamados a correr esta carrera cristiana para avanzar. Por eso debemos analizar bien esto. Pablo dice que para poder avanzar, escuchen lo que dice, léanlo ahí, una cosa hago. Y eso es debido a que el crecimiento espiritual requiere enfoque espiritual. No entiendo por qué no estoy creciendo, nos preguntamos a veces. ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿En qué están nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestras metas? Sin enfoque espiritual no hay avance. Entonces, notemos que hay dos acciones que Pablo nos habla claramente, que él describe su deseo de avanzar con estas dos actitudes. Una, olvidando lo que queda atrás. De acá estamos hablando de que son disciplinas espirituales, olvidarse del pasado, extenderse hacia el futuro. El creyente debe liberarse del pasado para poder avanzar espiritualmente. Y esto incluye que cuando hablamos de que tenemos que liberarnos del pasado, nos referimos a pecados pasados, fracasos pasados, pero también logros espirituales del pasado. Fue lo que Pablo hizo. ¿Se acuerdan en la sección que vimos anteriormente? Todo lo que humanamente hubiera sido ganancia, él lo consideraba que pérdida para ganar a Cristo. Pero, hermanos, ni la culpa ni el orgullo de cosas del pasado deben dominar el presente del cristiano, porque eso hace que nuestra vista esté nublada. No podemos concentrarnos, no podemos estar mirando hacia la meta. Un cristiano que corre la carrera cristiana tiene que olvidarse del pasado. Y cuando digo eso no me refiero a que va a perder la memoria y no recordar, pero tiene que entender que ese pasado no tiene ningún tipo de peso en la vida presente que vive para Cristo. No vamos a poder borrar la memoria, pero ¿sabe qué? No vamos a vivir controlados por el pasado. Pero también lo que Pablo nos dice acá, que esto hago, es que se extiende hacia lo que está adelante. Y la palabra que usa Pablo describe a un corredor que está estirándose hacia la meta. El verbo describe intensidad atlética. A mí me decían que podía ser un buen corredor porque si se definía la carrera a lo último ganaba por mi nariz. Me trataban de narizón, pero bueno. La verdadera, digamos, virtud del cristiano es concentrarse, estar mirando hacia adelante. Pero también debemos entender que la vida cristiana, hermanos, no es algo pasivo. La vida del cristiano es una búsqueda activa de Cristo. En un sentido, lo que estamos viendo es que cuando hablamos de santificación, si usted quiere avanzar en esa carrera, requiere intencionalidad. Usted tiene que ser intencional en eso. ¿Por qué? Porque tristemente muchos creyentes viven mirando hacia atrás cuando deberían estar avanzando hacia adelante. Y es difícil avanzar hacia adelante mirando hacia atrás. En Uruguay decían que no caminen hacia atrás, que pisas a Santa Ana. Bueno, no sé si eso era verdad, pero el punto es que verdaderamente si queremos avanzar hacia adelante, tenemos que estar mirando hacia adelante. Y no podemos estar obsesionados con cosas del pasado que nos controlan y nos hacen, no nos hacen efectivos en el presente. Entonces déjeme preguntarle, ¿hacia dónde mira usted? ¿Está mirando hacia el pasado
¿O está mirando hacia el futuro? Si está mirando hacia el pasado para darle gracias a Dios de dónde lo rescató, gloria a Dios. Pero si está permitiendo que el pasado tenga control y poder sobre usted y le está impidiendo, es una carga que usted se ha puesto, es una mochila tan pesada que ahora usted no puede correr, tiene que darse cuenta de que tiene que dejar eso. Este principio paulino de una sola cosa hago revela la prioridad espiritual en la vida del apóstol. Porque la vida cristiana, como le digo, no es algo pasivo, es perseguir la santidad. El avance del creyente en esta carrera cristiana está basado en su esfuerzo santo. Hay esfuerzo, pero es al influjo de la gracia divina. La gracia produce esfuerzo. La gracia de Dios produce que el cristiano se esfuerce, no una pasividad. Y en este pasaje Pablo nos muestra cómo vivir con aspiración, deseando madurar, crecer, ser perfeccionado. También nos muestra que debemos avanzar sin mirar atrás. ¿Para qué? Para perseguir la meta que Dios ha puesto delante de nosotros. Por eso ahora vamos a ver el alcance de esta carrera cristiana. Este es nuestro tercer punto salido del versículo 14. El alcance. Y debemos entender que generalmente la vida cristiana es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Nadie sabe cuántos años Dios le va a dar a vivir a uno. El ladrón en la cruz fue inmediatamente con Cristo, fue glorificado. Pero como les digo, desde la salvación hasta la glorificación hay un montón de vida en el medio. ¿Cuántos años de cristiano va a correr usted? No lo sabe. Pero el alcance, ahora Pablo usa la imagen completa de una carrera y nos dice, ¿qué nos dice en el versículo 14? Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos muestra el alcance. ¿Cuál es el alcance? ¿Hacia dónde llega esto? Es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero para eso debemos perseverar hacia la meta final. Y en este versículo Pablo nos muestra, en el versículo 14 ahora, nos muestra 3 elementos que debemos considerar en esta carrera cristiana. ¿Cuáles son? Nos habla de la meta, nos habla del premio, nos habla del llamado supremo. La meta es esa plena conformidad a Cristo. El premio no es un premio terrenal, sino que es la recompensa eterna en Cristo. El llamado supremo es ese llamado de Dios mismo que nos llamó hacia arriba, hacia la gloria final. Y en esta carrera, voy a tomar un poquito de agua. Hermanos, debemos llevarnos al corazón esta realidad. La vida cristiana no es una caminata casual. A veces pensamos que sí. Es una carrera con destino eterno. Y dado que Cristo nos alcanzó primero, ahora nosotros corremos tras Él hasta el final. No nos vamos a parar. Y dado que nosotros participamos en esta carrera, es que Pablo nos alienta con estas 3 motivaciones poderosas. La meta, el premio, el llamado supremo. Miren, la meta, la primera motivación es que tenemos una dirección definida, sabemos hacia dónde vamos. El cristiano sabe hacia dónde va. La vida cristiana tiene una meta bien clara. La segunda motivación es que al final de la carrera recibiremos una recompensa. Hermanos, hay un premio eterno preparado por Dios para cada uno de ustedes. Y eso los tiene que alentar a perseverar. Y la tercera motivación que Pablo nos brinda en este versículo es que el llamado es un llamado celestial. El creyente vive respondiendo al llamado de Dios hacia arriba, porque la salvación no solo nos libra del pecado, sino que nos dirige a la gloria futura. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el cristiano? El cristiano persevera porque sabe que la meta vale la pena. ¿Vale la pena una eternidad en el cielo con Cristo?
Amén. Gloria a Dios. Y Pablo expresa que somos llamados por Dios hacia arriba. Lo expresa con una imagen de los juegos griegos del primer siglo. ¿Sabe lo que hacían? Los corredores, aparte de prepararse, correr, pero una vez que ganaban, dejaban de correr, obviamente, habían ganado, y al ganador lo llamaba el juez. Imagínense, está el juez ahí en una posición bien encumbrada, lleno de gente importante, y ahí es llamado el ganador, y el juez lo llama hacia arriba de la tarima, hacia su presencia. Y ahora pensemos en eso. ¿Qué tipo de premio recibía? Bueno, recibía un dinero, por ahí era el salario de 500 días. Recibía una corona, que era una corona que se iba a marchitar. Recibía una gloria pasajera que humanamente yo prefiero llamar vana gloria. Pero nosotros, Pablo nos está diciendo que el que corre la carrera cristiana va a ser llamado hacia arriba por Dios. Vamos a ser recompensados y el premio incluye la glorificación. El premio incluye la resurrección. El premio incluye la perfecta comunión que vamos a tener eternamente con el Hijo de Dios. ¡Oh, qué glorioso premio y qué supremo llamamiento es el que tenemos en esta carrera cristiana! Este llamado de Dios a correr la carrera cristiana finalmente culmina en la gloria eterna. Por eso, hermanos y hermanas, vivamos nuestras vidas con esa perspectiva eterna. Perseveremos hasta el final, no abandonemos la carrera. Como creyentes debemos perseverar en la vida cristiana reconociendo nuestra imperfección, dejando atrás el pasado, corriendo hacia la meta eterna en Cristo. Esto pide de nosotros que vivamos vidas disciplinadas, con perseverancia, con un enfoque total en la meta. No porque eso nos hará salvos, ya somos salvos, ya fuimos anotados en esta carrera, sino porque queremos ahora correr hacia Cristo y parecernos más a Él. El creyente, aunque imperfecto, debe perseverar en la búsqueda de esta santidad, dejando atrás el pasado y avanzando hacia la gloria eterna con Cristo. Entonces, concluyamos esto diciendo, amados hermanos, que la realidad presente claramente indica que aún no somos perfectos. Eso lo podemos ver en cada una de nuestras vidas. El esfuerzo necesario es que debemos perseguir, debemos proseguir hacia la santidad. La renuncia necesaria es que debemos olvidar lo que queda atrás. La meta gloriosa es el premio del llamamiento celestial. Hermanos, la vida cristiana verdaderamente es una carrera, es un maratón. Y en esta carrera necesitamos tener esta aspiración de querer crecer, de querer ser perfeccionados. Necesitamos entender y reconocer que todavía no hemos llegado. En esta carrera necesitamos también avanzar, seguir corriendo sin mirar hacia atrás. Y necesitamos entender el alcance de esta carrera. ¿Para qué? Para mantener los ojos en la meta que Dios ha puesto delante de nosotros. Porque como dice Pablo en Filipenses 3:14, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que, mientras estemos en esta vida, no caminamos hacia la meta, corremos. No vivimos satisfechos con lo que ya somos, perseguimos lo que Cristo quiere que seamos y no nos detenemos, no nos vamos a detener. Debemos proponernos individualmente y como iglesia de que no nos vamos a detener en esta carrera cristiana hasta el día mismo en el que finalmente crucemos la meta y veamos a Cristo cara a cara, sea a través del arrebatamiento de la iglesia o cuando el Señor nos llame en esta muerte física
y lo veamos tal como Él es. El creyente verdadero no es el que ya llegó, hermano, es el que sigue corriendo hacia Cristo. ¿Qué va a hacer usted? Le exhorto a que siga creyendo. Le exhorto a que siga corriendo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Cristo. Gracias por esta carrera a la que nos has llamado. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a no mirar atrás, a mirar hacia adelante, a estar, Señor, con ese objetivo, con esa meta entre ceja y ceja. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos, Espíritu Santo, para tu gloria y honra. Amén.